Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo, como sabemos. Esta es lección número 23, donde veremos la segunda parte de lo que comenzamos en la lección pasada acerca del capítulo 16, el pan del cielo. Entonces vamos a regresar al capítulo 16 y terminar de estudiar el texto. Es una historia un poco larga, ¿no? Y por eso la estamos dividiendo en dos partes. Ya, como digo, la lección pasada vimos la primera parte y ahora veremos la segunda parte. Así que vamos a entrar en el texto y si recordamos, dejamos en el verso 8, así que vamos a comenzar con el verso 9. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y, hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, hábleles diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, vamos a terminar aquí en el verso 12. Ahorita veremos los versos 13 al 15 en un momento. Pero hasta aquí vemos, ¿verdad? Dios hablando con Moisés y Aarón, diciéndole a toda la nación de Israel, a toda la congregación, como dice aquí en este texto, ¿verdad? Que deben acercarse porque la presencia de Dios se va a presentar. Y luego vemos que esa presencia viene en el medio del desierto en la forma de una nube. Esto es muy semejante a lo que ya vimos en el pasado, ¿verdad? Cuando Dios se acerca muchas veces toma diferentes formas y esta vez está en una nube, como fue la nube que descendió sobre el monte de Sinaí, allá atrás, como ya hemos visto. Bueno, aquí Dios dice, hacerles acercar a mi presencia, ¿verdad? Yo quiero hablar con ellos y pues el tema de esta conversación es: yo les voy a dar de comer pan por la mañana y carne por la tarde, ¿verdad? Y esto nos lleva al verso 13 al 15, cuando se nos dice, ¿verdad?, que venida la tarde subieron cordonices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Bueno, en el 13 al 15 vemos que se lleva a cabo el milagro. Cuando llegó la tarde, cordonices, es decir, la carne de la que Dios había hablado, viene, y Dios claramente los está enviando, y entró al campamento, ¿verdad? Y ya luego por la mañana dice que descendió del cielo un tipo de cosa redonda, ¿verdad? Verso 14, un rocío. Cuando el rocío cesó, como que resultó o quedó esto que ellos preguntan: ¿qué es esto, verdad? Y esa es la pregunta clave aquí: ¿qué es? La palabra maná significa ¿qué es? Porque cuando los israelitas primeramente la encontraron, no sabían qué era, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y eso es el significado de la palabra maná. Entonces, cuando vemos este milagro aquí de pan del cielo, sabemos que este es el maná que Dios envió para darles a comer a los israelitas en el desierto, ¿verdad?
y este significado de la palabra, ¿qué es esto?, resalta muy bien su pregunta, como decimos que estamos viendo aquí. Y vemos, Moisés les contesta, este es el pan que Jehová os da para comer. Ahora, podemos decir casi que son dos milagros, ¿verdad? Cómo Dios provee carne en la forma de estos cordonices, ¿verdad? Y luego el pan. En verdad es un milagro, pero podemos decir que tiene dos partes. Carne en la tarde, pan por la mañana. Ahora se nos va a dar más instrucciones, o mejor dicho, a Israel en los versos que siguen. Vamos a ver cómo continúa el texto. Dice el 16. Esto es lo que Jehová ha mandado, así que recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Bueno, vamos a detenernos aquí. Versos 16 al 21 vemos las instrucciones que siguen, ¿verdad? Aquí se nos dice, Dios les dice, hay que recoger cada uno lo necesario, ¿verdad? Y entendiendo que las familias iban a ser diferentes tamaños, algunas familias más que otras, ¿verdad? Se nos dice que cada uno recogía unos un poco más, otros no tanto, de acuerdo de su número. Y la parte clave aquí es que no faltó nada, ¿verdad? Para el que recogía un poquito no hizo falta y no sobró al que había recogido mucho. Es decir, cada uno tuvo lo necesario para el número de su familia, ¿no? Pero en esta última parte que vemos en el verso 19, la palabra de no dejar nada para el día siguiente, es decir, se tenían que comer de ese día solamente. No podían recoger más para guardarlo más tarde. Y justo eso es lo que hicieron. Dice, ellos no obedecieron la palabra de Moisés y guardaron parte de la comida, lo cual creó gusanos, un olor feo, ¿verdad? Dice el verso 20 que hedió, y pues por esta razón Moisés se enoja contra el pueblo. Y le dice, pues, no deben recoger más para que sobre para otro día. La idea es, Dios les va a proveer cada día lo que necesitan. Israel tiene que confiar en la provisión de Dios, no solo una vez, sino continuamente cada día. Hasta hoy en día nosotros hablamos de nuestra comida diciendo el pan de cada día, ¿verdad? Dios nos provee lo que necesitamos para cada día. Y esa es la idea aquí. Pero, como vemos, los israelitas no obedecieron en esta parte. Vamos a continuar, verso 22 al 27, y vamos a ver cómo sigue este momento, ¿verdad?, de Israel con el pan que Dios provee del cielo. Dice el 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana
es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Todo lo que os sobrare, guárdalo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Bueno, aquí en estos versos 22 al 27 se nos añade un punto especial y muy importante, y eso es que el sexto día de la semana tenían que recoger la doble porción para ese día, el sexto, y para el próximo, el séptimo. El séptimo día siendo, como dice aquí el verso 23, el santo día de reposo. Y como sabemos, este día es el día que debían descansar. Y en ese día, dos cosas no se iban a hacer. Una, no iban a salir a encontrar o buscar comida. Por eso tenían que recoger la doble porción en el sexto día. Y dos, no podían cocinar en el día de reposo su comida, y por eso tenían que cocinar y cocerlo hoy, dice Moisés. Entonces, todo lo que van a comer hoy y mañana hay que cocinarlo hoy. La idea es que el día de reposo es especial. No se debía hacer trabajo en ese día. Y la razón por esto es porque esto recuerda la creación de Dios. Dios en su obra, en los primeros 7 días, ¿verdad? La primera semana de la creación. Dios obró en los 6 días. Y luego Dios no hizo nada de crear algo, vamos a decir, en el séptimo día, dándonos una semana completa. 6 días de trabajo, podemos decir, entre comillas, y un día de descanso. Ahora, hay que recordar, Dios no necesitaba un día de descanso. No estamos diciendo que en la creación Dios se cansó y tuvo que descansar el séptimo día. No, la idea es que hay un balance en la vida humana. 6 días de trabajo, un día de descanso, ¿verdad? Y por eso Dios descansó, para darle un patrón al ser humano, para darle un ejemplo al pueblo de Israel, para decir, hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar, y por eso tienen que guardar el día santo, no trabajen en este día. Y ahora pues este milagro lo resalta. Podían recoger los 6 días. En el sexto día tenían que recoger el doble para no tener que trabajar o hacer algo el séptimo, sino solamente comer. Ahora se nos dice que algunos todavía un poco duros de corazón salieron el séptimo día a recoger, pero no hallaron nada. Conforme a su palabra, Dios les había dicho, no salgan para buscar comida el séptimo día, no se va a proveer nada. Pero algunos, desobedeciendo todavía, salen a buscar y no había nada. El punto es que el ser humano tiene que confiar, ¿no?, en lo que Dios dice. Si Dios dice que Él va a proveer 6 días, va a proveer 6 días. Si Dios dice no salgan a buscar comida el séptimo día porque no va a haber, no va a haber. La idea es que el pueblo tiene que confiar seguidamente sobre la palabra de Dios. Tienen que obedecer lo que Dios dice todos los días, ¿verdad? Esa es la idea.
Bueno, cuando llegamos pues a la siguiente sección, esto es parte de lo que va a suceder. Dios va a hablar con Moisés y le va a decir, bueno, ¿hasta cuándo este pueblo me va a desobedecer? ¿Cuándo es que este pueblo va a poner atención a mi palabra? Mira todos los milagros, ¿verdad? Y sin embargo ellos todavía siguen desobedeciendo, ¿no? El verso 28, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces Dios les llama la atención, ¿verdad? Claro, Dios está hablando con Moisés, pero es para todo el pueblo. Hay que guardar este día especial, dice Dios. Bueno, y parece que encontraron el significado de ese día porque dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Bueno. Ahora un poco más acerca de este pan que cae. Verso 31 dice que la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, su sabor como hojuelas con miel. ¿Verdad? Se nos da una descripción en el verso 31 de cómo era el maná. Era como semilla de culantro, dice, blanco, sabor de hojuelas con miel. Esto se escribe de esta forma para dejarles saber a los demás cómo era. Y pues se da esta descripción. Ahora, verso 32, dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Bueno, vemos todavía otro mandamiento de Jehová aquí que es importante. Dios dice, hay que llenar un gomer, ¿verdad? Una porción y guardarlo para vuestros descendientes, ¿verdad? Esto es decir, para generaciones del futuro. Este milagro es algo que el pueblo de Dios debe recordar aún más adelante en el futuro. Y esta porción debe ser como testimonio, ¿verdad? Para recordarles y enseñarles a las generaciones futuras lo que Dios hizo. Esto va a ser muy importante, la idea de recordar las obras pasadas de Dios es un punto muy importante. Y por eso aquí Dios les dice que hay que guardar parte de ello para las generaciones del futuro. Bueno, finalmente, versos 33 al 36, seguimos viendo cómo aquí el mandato de guardarlo y preservarlo para las generaciones es importante. El 33 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bueno, en esta última porción se nos da unos cuantos detalles adicionales, ¿verdad? Dios dice que esta parte que van a guardar debe ser guardado en presencia de Jehová, o como dice aquí el 33, delante de Jehová. Y luego aquí en el 34 se nos dice que lo puso delante del testimonio. Ahora, el testimonio es una forma de describir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Recuerdan,
Esto va a ser algo más adelante, pero aquí se nos presenta como si ya ha acontecido, y en especial el arca del pacto. Más adelante, esta maná en una vasija que están guardando va a ser puesto dentro del arca del pacto, juntamente con las tablas del pacto, los 10 mandamientos que veremos un poco más adelante cuando llega el pueblo al monte de Sinaí. Todo esto va a ser contenido dentro del arca para dar testimonio, y por eso se dice o se llama testimonio, es otra forma para hablar del testimonio, ¿verdad? El arca del pacto, para recordar lo que Dios ha hecho en el pasado para su pueblo, para que no se olvide el pueblo de las grandes obras de Dios. Y lo hicieron así, ¿verdad? Así lo guardaron. Y el verso 35 nos dice una nota adicional, que comieron maná 40 años. Wow. Todo el tiempo que ellos estarán en el desierto, estarán comiendo maná. Los 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y en textos más adelante veremos cuando se nos dice que ya no comieron maná, ya cuando llegan a la tierra comen del fruto de la tierra y ya no es necesario el maná, pero por 40 años sí lo es, porque están en el desierto. Otra vez, el punto siendo que Dios provee por su pueblo. Bueno, entonces viendo todo esto, podemos resaltar estos puntos para nosotros hoy en día, como ya hemos visto en el estudio de estos versos. Dios proveyó por su pueblo cuando su pueblo no podía proveer por sí mismo, ¿verdad? Están en el desierto, no hay comida para tanta gente, no hay agua, pero Dios provee por ellos todo lo que necesitan diariamente, ¿verdad? Agua, carne, pan. El punto es que Dios es quien provee por nuestra necesidad. Todo lo que necesitamos en el momento. Número 2, es importante ver aquí la importancia de reservar santo el día de reposo o el día de descanso. Otra vez resaltando la obra completa de Dios en la creación, la primera semana, ¿verdad? 7 días que Dios creó al universo, 6 para crear y un día reposó. Ya no hubo actividad de Dios en el séptimo día. Entonces el patrón se presenta a Israel. Ustedes, para celebrar, para recordar, ¿verdad?, lo que Dios hizo en la creación, ustedes deben guardar el séptimo día santo, no deben trabajar, sino descansar. Y es importante, ¿verdad? Porque sí, el ser humano necesita ambos, trabajo y descanso. Pero más que lo que ellos necesitan es para recordar lo que Dios hizo. Esa es la razón para guardarlo, porque recuerdan que Dios hizo esto. Dios es el que quien creó todas las cosas. Y Dios descansó, reposó. Entonces ellos lo guardan también para recordar esa actividad creadora de Dios. Bueno, y número 3, guardaron parte del maná para recordarle a las generaciones futuras. Esto, como ya vimos, sería puesto dentro del arca del pacto. El punto aquí, hermanos, es que el pueblo de hoy necesita recordar los actos de Dios, las obras de Dios en el pasado. Viendo hacia el pasado, no olvidando los eventos del pasado,
afirma nuestros días presentes. Para que nuestra fe esté fuerte, para que nuestro crecimiento esté fuerte, hay que ver hacia el pasado. Este es el punto. En el pasado hay cosas que Dios ha hecho que son para hacernos fuertes hoy. Entonces, aunque nosotros no estuvimos en el desierto y no vimos estas cosas directamente, podemos verlas por medio de la fe al ver estos textos. Y eso debe impresionarnos hoy, tanto como fue impresionante en aquellos días. Y finalmente, número 4, la necesidad de tener fe en Dios. Esto pues se resalta siempre, ¿no? La importancia de obedecer la palabra. La palabra de Dios es específica y si ponemos atención, Dios nos dice qué debemos hacer. Somos personas de fe cuando obedecemos y reconocemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, hermanos, esto es un repaso del resto del capítulo 16. Espero que esto pues nos siga ayudando en nuestra fe hoy en día también. Vamos a dejar nuestro estudio aquí. Gracias una vez más por pasar estos minutos conmigo estudiando la palabra de Dios. Les invito a que regresen a la próxima vez y pues como siempre decimos y mencionamos, reciban un gran abrazo y saludo, hermanos. Gracia y paz.